Sean cordialmente bienvenidos a los Diplomados en Educación 01-2025 del Claustro Gómez, con el aval de la universidad más especializada de Panamá, UNAES, Universidad Abierta de Estudios Especializados. Te invitamos a que ingreses a la página de UNAES y puedas conocer las mejores ofertas académicas educativas de todo el país, porque estudiar en UNAES también es estudiar con gente bonita. Ingresa a su Instagram, UNAES_Panamá, o escribe al WhatsApp 6242-1164 para que obtengas la información de los mejores programas académicos en licenciaturas, especializaciones y maestrías en todo Panamá. El Claustro Gómez forma parte de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Institutos y Centros Superiores, ALCICES, apostando por la calidad en la educación técnica superior. El Claustro Gómez cuenta con la revista científica Scientia Universalis. Somos una institución comprometida con la investigación y la difusión del conocimiento científico, por lo cual los artículos científicos de revisión serán publicados en nuestra revista académica con registro ISSN. Ahora sí, bienvenidos al Claustro Gómez, el Instituto de la Gente Bonita. En el Claustro Gómez, Panamá, con la última tecnología en educación virtual. Estás a punto de vivir la más grande experiencia en la educación. Y cuando decimos grande, queremos decir actualizada, didáctica, innovadora, espectacular, por medio de entornos virtuales de educación, con clases sincrónicas y asincrónicas. Pero no es solo eso. No, porque las mejores clases necesitan a los mejores profesores, docentes nacionales e internacionales que aumentarán tus impulsos cerebrales, que harán las clases emocionales e intensas, potenciando así tu aprendizaje en tercera dimensión. Un aprendizaje que vives detrás de tu pantalla, enfrente, a los lados, donde quiera que encuentres 24/7. Para que te llenes de emoción, para que no solo observes una exposición de actualización, sino que también lo vivas a lo grande. Ahora sí, ¿estás listo para vivir las clases de Claustro Gómez en su máxima expresión? Buenas noches a todos. Les saluda la profesora Ginger Gómez, secretaria general del Claustro Gómez. Estimados estudiantes, sean todos bienvenidos a este evento inaugural que marca el preámbulo a nuestros diplomados en educación, avalados por la Universidad Abierta de Estudios Especializados de Panamá, UNAES. Es un honor dirigirme a ustedes y compartir este momento que destaca nuestro compromiso con la excelencia educativa y la innovación académica. En nombre del rector del Instituto del Claustro Gómez, el doctor Iván Gómez Zamudio, les exhortamos a estudiar con dedicación, a aprovechar al máximo las plataformas virtuales y a conectarse a las diferentes conferencias que hemos preparado para ustedes. Estas ponencias, lideradas por expertos internacionales, será un hito que marcará el camino hacia la transformación del ámbito educativo en nuestro país y en toda la región. Además, desde este espacio extendemos un saludo especial al doctor Corneli Williams, rector de UNAES y CETES, quien con el Claustro y a través de ALCICES, Asociación Latinoamericana y del Caribe, del Instituto de Transformación Educativa en América Latina. Este convenio es muestra del compromiso mutuo para ofrecer programas que impacten la formación y el desarrollo profesional de todos ustedes. Asimismo, le exhortamos a que visiten nuestras páginas en redes sociales tanto de UNAES y los sigan a ellos. Su oferta académica es una oportunidad
inabulable de ustedes para que puedan continuar avanzando en su desarrollo y actualizándose. Por esta plataforma le damos la bienvenida a nuestra ponente estrella, gente bonita, a la doctora Patricia Esquivel Carmona, doctora en educación, psicóloga clínica, humanista y de desarrollo humano, profesora universitaria de la Universidad Columbia en la hermana República de México, al igual que profesora en el sistema educativo estatal de la Ciudad de México. Recibamos a la profesora Patricia Esquivel Carmona. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Acá desde México les agradezco este bonito recibimiento. Le agradezco a la universidad, al doctor Iván, en especial, que siempre nos hace esta invitación. Muchas gracias. Pues vamos a iniciar. Yomara, tienes tu manita levantada desde hace ratito. Adelante, por favor. ¿Es Xiomara? Espero haberlo pronunciado bien. Adelante. ¿No? Ok. Bueno, de todos modos quedo aquí atenta, ¿sí? Pues muy buenas tardes, noches. Acá son las 6:11. Y pues bueno, vamos a dar inicio, no sin antes preguntarte, si me permites hablarte de tú. Es parte de la formación, ese acercamiento y ese rapport, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Y muy buenas tardes a las personitas que saludaron también ahí en el chat, las que también abrieron su micro, las que tienen prendida su cámara. Les agradezco muchísimo. Esto habla y es parte de esta democratización educativa que tenemos, en el cual podemos mirarnos, podemos face to face, ¿sí? Y que a pesar de que estemos a la distancia, pues podemos saber que no estamos en una radio, que hay un emisor y hay un receptor, y hay un receptor y un emisor, ¿verdad? Que le llamamos comunicación bivalente. Entonces, les agradezco muchísimo. En la medida que puedan abrir su cámara, les valoro muchísimo ello. Lady Mari 07. Bueno, así dice. Adelante. Levantaste tu manita. No. Dice, no puedes activar el micrófono. Bueno, ok. Pues vi que ahí levantó otra vez la manita. Pero ahí estamos. Yokari, ya te miro. Nixia, muchas gracias. Pues vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Gracias, Raquel. Hola, buenas tardes. Y los que se van integrando. Voy a compartir pantalla para presentar mi PPT. Y bueno, es que esto no es lo que quiero, el WhatsApp. Nada más permíteme quitar esto. Y ahora sí, abrir la presentación. Acá la voy a poner. Ok. Dame un segundito. Bueno, ahí está. Pongo ventana. Compartir. Vamos. Ok. Por favor, hazme saber si sí estoy compartiendo mi presentación. Sí, perfectamente. Súper bien. Muchas gracias. Pues bueno, reitero, su servidora Patricia Esquivel. Y pues bueno, vamos a trabajar en este momento algo que te compartía. A pesar de que voy a estar como facilitadora, sí es importante. Buenas noches, ¿se escucha? Hola, sí te escuchamos. Bienvenida. Buenas noches. Okay. Bueno, vamos a continuarle. Ahí vamos apagando nuestros micros, vamos abriendo a nuestra participación. También se escuchó por ahí otra manita que levantaron. Si quieres abrir el micro. Yo no veo la pantalla, sigo viéndote a ti. Ah, ok. Pero sí se ve, Maricruz, nosotros sí la vemos. Se ve perfecto. ¿Sí? Sí, voy a checar qué pasa. Te agradezco muchísimo, María. Ok, muy bien. Ahí hay otras manitas levantadas. A ver, ¿alguien más no lo visualiza? Bueno, ¿no se escucha alguna intervención por ahí?
apóyame por ahí. Vamos, si no hay participación, igual apagamos nuestros micros. Te agradezco muchísimo. Y bueno, te compartí hace un momento y nuevamente reitero la bienvenida a los que se van integrando. Te compartí hace un momento sobre la importancia de esta democratización que estamos trabajando ahorita mientras tú estás allá en Panamá, en tu casa, en donde te encuentres. Yo estoy aquí en el consultorio y eso nos habla de una democratización educativa que nos ayuda incluso pues, a poder transformar hacia un cambio, hacia innovación, superación y que le hemos tenido que entrar, peyorativamente lo voy a decir, le hemos tenido que entrar todos, ¿verdad? A estas nuevas y maravillosas TICAD que nos ofrece también para el ámbito educativo. Y bueno, pues vamos entonces a abrir sin más preámbulo. Nos dice, la educación es el instrumento más potente que puede usar para cambiar el mundo. Nos lo dice Nelson Mandela. Y déjame, antes de pasar a la siguiente PPT, me decía hoy un paciente maravilloso de 13 años. Me decía algo muy importante. Hablábamos de términos, de palabras, ¿no? ¿Qué significaba? Porque las utiliza, ¿no? Entre ellos, no sé si allá también en Panamá se utiliza la palabra naco, ¿no? Y decía, es que yo no puedo dejar de decir eso. Pues vamos a buscar qué significa, ¿no? Vamos a buscar el significado y poderlo comprender y por qué incluso lo he agregado a mi sintaxis, ¿no? ¿Por qué lo he agregado a mi vocabulario y por qué lo uso de una manera despectiva? Y empezamos a investigar palabras que utilizaba. Y me dice esta personita tan maravillosa, me he dado cuenta que estas palabras describen en lo que me he convertido. Yo me quedé impresionada. ¿Por qué dices eso? Y dice, efectivamente, puedo identificar que muchas palabras las he reproducido sin saber su significado. Las he escuchado en casa, las he escuchado en la escuela y las reproduzco sin conocerlo. Y me estoy cayendo en cuenta que esas palabras termino volviéndome yo ellas. Y que esa manita que volteó hacia afuera, los otros dedos me apuntalan y me dicen, tengo que revisarme a mí. Cuando me dice esto un jovencito de 13 años, de segundo, de secundaria, ahí es cuando digo, por supuesto, la educación es transformadora. Cuando le digo, ¿y qué crees que es lo que necesitas? Educarme. Necesito educarme, necesito educación. ¿Y qué es la educación? Pues necesito investigar y ponerme a leer, dice. Necesito ponerme a leer sobre esas palabras y comprenderlas y saber si las necesito agregar a mi vocabulario o no. ¿Por qué inicio con esto? Bueno, es algo fresco que viví en la mañana, porque efectivamente, desde lo que absorbemos, desde todo este proceso cognitivo que recibo, desde todas estas sensaciones que emanan de mí, las voy absorbiendo como la leche, las voy nutriendo y las voy recibiendo, las voy absorbiendo. Y puede ser con una connotación negativa o positiva, dependiendo incluso dónde, cómo, contexto, situación que las voy a ir absorbiendo. Y en la manera que este niño, este adolescente me dice, quiero regresar a conocer, a educarme y ser congruente entre lo que estoy diciendo y estoy haciendo. Y dije, wow, me acaba de dar una maravillosa lección, un estudiante que como adultos, si nos permitimos recibirlo, también aprendemos de ellos, ¿verdad? Y bueno, esta era una pequeña anécdota que igual, mira, que me está sirviendo de preámbulo para esto que nos dice Nelson Mandela. La educación es el instrumento más potente que puedes usar para cambiar el mundo. Sí, por favor, ¿alguien ahí se escuchó? ¿Alguien quiere abrir su micro? ¿No? Bueno, voy a continuar. ¿De acuerdo? Ok. Pues bueno, quiero platicarte que acá en México iniciamos con una actividad que le llamamos comunidades de aprendizajes en y para la vida, ¿sí? Se inició en Guadalajara, posteriormente se siguió a Monterrey y de ahí pues le dimos continuidad en la Ciudad de México. Pero ¿en qué consiste estas comunidades de aprendizaje en y para la vida? Que no estamos lejanos, probablemente ustedes también o están llevando otras necesidades también, porque efectivamente me queda muy claro que nada del humano nos es ajeno porque somos humanos y tenemos grandes necesidades,
Diferentes países, sí, pero también es trabajar con personas y podemos encontrar las mismas situaciones, retos, adversidades que nos enfrentamos. Y bueno, ¿de qué consisten estas comunidades de aprendizaje para la vida? Habla sobre, y voy a hablar de un término que se llama sueño sin caer en romanticismo, no decir, ay, vamos a hablar de romanticismo, no, no, no. Vamos a hablar de sueños que se pueden transformar en realidades y que muchos del ámbito educativo estamos esperando, anhelamos procesos, transformaciones y cambios con connotaciones positivas. Y bueno, ¿de qué trata estas comunidades de aprendizaje en y para la vida? Habla precisamente de la recuperación colectiva de experiencias desde la construcción de esperanzas, sueños educativos, llamados a comunidades de aprendizajes en y para la vida. Y su valor especial porque surge desde las grandes necesidades áulicas, grandes necesidades de directivos, de familias, comunidades educativas, ¿sí? Incluso desde la parte social. Y se pone en la mesa la importancia de recuperar la construcción de las comunidades desde diversos espacios, condiciones y contextos que expresen como una política educativa que se vive en diversas comunidades desde el ser y desde el estar en la comunidad, ¿sí? Para ello, retomo esta imagen sobre un tema emergente que nos preocupa y nos ocupa desde nuestra individualidad hasta nuestra colectividad, reconstrucción del tejido social. Un tema emergente en el cual quiero compartirte unos breves párrafos que todavía los tengo aquí frescos, los elaboré para un estudio de caso, ¿sí? Para la universidad, y que habla de los nuevos contextos escolares que nos obligan a repensar fenómenos como la atención y el desafío a la diversidad, al fracaso escolar que nos hemos encontrado, al trabajo estudiantil, entre otros, a la deserción escolar e incluso al bajo rendimiento escolar y también a lo que nos encontramos hoy por hoy, al rezago académico, ¿sí? Y se considera, y en lo personal su servidora considera importante la tarea de delinear nuevos abordajes de intervención, no solo desde la práctica profesional, sino fundamentalmente desde un equipo interdisciplinario, donde entremos diferentes áreas a este quehacer educativo. Desde la complejidad que se observa en la escuela, en las aulas, y nos vamos a encontrar con múltiples variables originadas en los contextos, donde realmente muestra la necesidad de estos enfoques que deben realizarse a través de diferentes miradas profesionales, a fin de comprender y explicar con precisión el fenómeno de aprendizaje, no solo lo hace desde un marco teórico, sino también desde distintos marcos o incluso desde epistemologías, desde saber orígenes, raíces, que también es importante. Y en este contexto urge que la educación vaya más allá de un aprendizaje formal, de contenidos curriculares, que las escuelas y los profesores desempeñemos una función pues más significativa en la formación integral de los alumnos. De hecho, voy a poner la otra, ¿sí? Esta formación integral de la que estoy refiriendo debe de promover la sensibilidad, la reflexión y la conciencia crítica, generando estímulos intelectuales y afectivos que ayudan a formar seres plenos en todas sus dimensiones, capaces de autoconocerse y de transformar para actuar de una forma más sensible y responsable ante la nueva taxonomía generacional que estamos viviendo, y en el cual nos enfrentamos con nuevos retos. Y no es decir, nuestra época fue mejor, nuestra época fue de las mejores, allí sí estudiábamos y poníamos límites, no había estudiantes de cristal, no había esto, no había el otro. Hay que comprender y entender que ahora estamos en otra taxonomía generacional, en otra temporalidad, en otro espacio y en otro lugar.
y que a nuestras nuevas generaciones les tocó vivir otra situación. Y que sí, muchos de ellos, sus padres, pues son millennials, ¿verdad? Se encuentran con padres millennials o con padres que incluso, o abuelos muy jóvenes de generación X, ¿verdad? Nos encontramos con ello y por ello también nos encontramos con nuevos retos. No todo es devastador que nos encontramos en el aula. También nos encontramos con nuevas áreas de oportunidad para poder mejorar, pero no nada más el alumno, también nosotros como profesores, como docentes. Esas famosas competencias docentes que tanto nos hablan las múltiples reformas educativas que vienen una y otra, los ajustes que tenemos. Acá en México ahora le llamamos la nueva escuela mexicana, que entró desde el sexenio pasado y ahora va a tener algunas modificaciones en este nuevo sexenio con nuestra nueva presidenta, ¿sí? Y que al igual también vamos a tenerlas que adaptar en el aula y tener que modificar y que por supuesto no podemos ver los resultados porque están cambiando constantemente y no podremos analizar si realmente hay funcionalidad en los nuevos y planes y programas que se nos manejan. Y es así como de repente nos vamos al aula a trabajar. Pero aquí a lo que le estamos apostando y de lo que se trata la sesión del día de hoy es algo que acabo de mencionar. Urge que la educación vaya más allá de ese aprendizaje formal. Urge esta parte de escuela, valores, sentido, crecer, ¿sí? Sí, también, ¿por qué no? Procesos metacognitivos que son importantes, porque finalmente sabemos, la primera escuela es el hogar, es la casa, el primer profesor es papá o mamá o quien esté frente a ellos. Hoy sí son los abuelos. Hoy por hoy sabemos que existen 11 tipos de familias, cómo están constituidas. Y como estén constituidas, ¿sí? Sabemos quién es la primera escuela y el primer profesor. Y cuando se trasladan, efectivamente, cuando se trasladan a la escuela, necesitamos fortalecer, ¿sí? Necesitamos, e incluso lo hemos visto yo una otra vez, hoy se expande todos estos estilos de aprendizaje. Antes no salíamos del visual, auditivo, kinestésico. Hoy sabemos que tenemos infinidad de gran variedad en nuestras aulas de jóvenes con diferentes estilos de aprendizaje y que al igual buscamos alternativas nosotros como profesores. Pero bueno, continuando con la narración, pues esta imagen del super yo, el gran profesor, ¿sí? Que de repente ha olvidado que como ser humano es un ser humano inacabado, que constantemente tiene que estar aprendiendo, que constantemente se tiene que estar formando y que nunca terminará de aprender. Y algo que dije al inicio, los alumnos aprendemos muchos de ellos si no lo permitimos. Claro, si no nos lo permitimos, estaremos elevados fuera de nuestro piso, creyendo que somos el que sabe todo y el que tiene la verdad absoluta. Y que la cátedra es así de directiva y direccional y no hay otra forma más, ¿sí? Hoy ha cambiado y vamos a ir adaptando y que de hecho es también totalmente darwiniana, ¿no? Nuestra transformación, nos vamos adaptando, de lo contrario, también nos iremos rezagando. Y que muchos de nosotros, al igual, cuando vino esta pandemia, que tuvimos que vivir ciertas transformaciones y modificaciones y que muchas llegaron para quedarse, como esta, las clases en línea, que bueno, existían, pero se potencializaron más en estos momentos y en esta época que se vivía en esa situación, ¿sí? Y como al igual me he tenido que quitar del centro y ahora poner al estudiante en el centro, ¿sí? Y como ahora incluso hasta los términos, profesor, maestro, facilitador, etcétera, facilitador de procesos, ha tenido que sufrir una transformación. Nuestras clases que se imparten han tenido que tener transformación frente a las nuevas necesidades. Pero algo que sí es necesario, regresar
al profesor, ¿sí? ¿Por qué lo digo así? No es una tarea sencilla describir la experiencia colectiva y dar voz a todo lo que requiere, ¿sí? A buscar las nuevas necesidades y que se ven reflejados incluso hasta en calificaciones, en notas, etc. Pero algo muy importante, que reconocer el trabajo de las comunidades de aprendizaje al cuales yo refería hace un momento que hemos estado trabajando, esas comunidades de aprendizaje que te invitan a yo, profesor, trascender, que no se queden únicamente en la parte curricular, que el estudiante trasciende y lo lleve allá afuera, a esos contextos, a esas comunidades, ¿sí? ¿Y por qué refiero esta parte? Quiero avanzar la siguiente, ¿sí? Nos dice, nadie educa a nadie, los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. Aquí puedo hablar de varios teóricos, aquellos que nos dicen que el ser humano ha nacido bueno por naturaleza, pero la sociedad lo ha corrompido, aquel que dice que no es cierto, como Thomas Hobbes, el hombre ha nacido malo por naturaleza y tan solo está en espera de crecer y destruir, pero también Rousseau dice no, él es bueno por naturaleza, pero se ha ido, sí, corrompiendo conforme la sociedad lo va a ir construyendo. Sin embargo, Marx también nos ha dicho, ¿sí?, que no, que el ser humano es una masa moldeable, que va a ir moldeándose de acuerdo a las necesidades. Para poder ser, acuérdense, decimos biopsicosocial, pues va a tener que ir adaptándose socialmente, ¿verdad? Pero por ello, lo voy a decir así, es importante pensar en esta reconstrucción del tejido social y cómo la educación va a jugar un papel muy importante en la educación de lo que queremos, de las personas y ciudadanos que queremos arrojar allá afuera. Es importante el papel que nosotros jugamos o vamos a jugar en esta parte de la educación como agentes de cambio. Y aquí quiero referir a Kant, que lo voy a mencionar un par de veces, ¿verdad? Nos dice, únicamente por la educación el hombre puede llegar a ser hombre. No es sino que la educación lo hace ser. Y se ha de observar que el hombre no es educado más que por hombres, que igualmente están educados. Y de aquí va a causar un poquito de alteración lo que dice. La falta de disciplina y de instrucción de algunos le hace también a su vez ser malos educadores de sus alumnos. Hay que echarle la culpa a Kant. Esto nos dice Kant, ¿sí? No es sino que la educación lo hace ser, ¿sí? Ya no lo dice o lo sostiene Thomas Hobbes, Kant, Marx. ¿Qué nos dice? Se ha de observar que el hombre no es educado más que por hombres, que igualmente están educados o no educados. Y de aquí que la falta de disciplina y de instrucción de algunos les hace también a su vez ser malos educadores de sus alumnos. Por ello, Kant en la pedagogía nos dice, la idea de educación en Kant se fundamenta desde una matiz utópica, es decir, como un paradigma orientador a instancias críticas de la realización humana. Esto nos dice, la esperanza que mueve y revitaliza, ¿sí?, a toda pedagogía y el anhelo de que el hombre llegue a ser hombre, va a jugar un papel muy importante. La educación no solo es fundamental en el proceso de la humanización, así como tampoco se reduce a ser motor de la cultura o la garantía del desarrollo científico y tecnológico, sino es una forma de modalidad de ser. Y Kant es tan tajante en decirnos, ¿sí?, sin la educación, el ser humano no alcanzaría a llegar a la trascendencia, plenitud, felicidad, así como tampoco ir tras el sentido de vida.
Hace un rato te comenté lo que me dijo este niño. No lo aprendió en la escuela. Se dio cuenta que se estaba dando cuenta. Únicamente hizo eso. Ciertas actitudes y comportamientos los trascendió y los llevó afuera. Al darse cuenta que se estoy dando cuenta, me doy cuenta de mis comportamientos externos y me estoy dando cuenta, ¿sí? Que efectivamente, así lo dijo, he sido una persona grosera. Porque no entiendo y lejos de entender, únicamente me gana ser impulsivo, ¿sí? Y actúo por impulso sin ni siquiera razonar y entender lo que estoy haciendo. Puedo recibir información en la escuela y eso no sé si lo estoy recibiendo. Tampoco sé si lo estoy asimilando y lo estoy acomodando. El feedback llegó en este momento, cuando me estoy dando cuenta que me estoy dando cuenta porque lo llevo a un aprendizaje significativo. Y puedo darme cuenta que las palabras que utilizo no conozco ni siquiera su significado y las utilizo nada más por reproducirlas, porque las escucho, porque se escuchan bien, pero ni siquiera sé lo que estoy hablando y estoy expresando. Pero cuando un joven se detiene a comprender y analizar lo que está haciendo, ahí estamos hablando de una absorción de conocimiento y lejos de eso, de un ser consciente. Y acabo de despertar a mi Pepe Grillo. ¿Qué es mi Pepe Grillo? Mi conciencia. Y cuando estoy consciente, estoy siendo o tratando de ser consciente, también absorbo la educación. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el aula puedo comprender lo que llevo a trascender allá afuera, que en el aula. Entonces, ¿qué papel jugaría el profesor para que le ayude a trascender? No a reproducir y a repetir y a repetir, a escribir, sin que la persona o el estudiante o el receptor sepa ni siquiera lo que está haciendo, ¿sí? Y no nada más pasa en un estudiante, puede pasar en mi vida diaria. Reproduzco sin comprender lo que está sucediendo, sin darme cuenta que me estoy dando cuenta, ¿sí? Y ahí puedo ir actuando en mi vida sin ser consciente, ¿sí? Ok, y para ello nos dice, y continúo con esta parte, en el cual sigue, oh, qué maravilla, habla de la trascendencia. Creo que hemos visto y hemos hablado, la famosa pirámide de necesidades de Abraham Maslow, ¿sí? Hemos leído tal vez algunos esta parte del hombre convertirse en ser humano o en persona, ¿sí? ¿Qué tan importante es lo que hoy necesitamos? Rehumanizarnos desde la educación. ¿Qué importancia? Preocupados por haceres y teneres y olvidados por el ser, ¿sí? Y qué importancia volver a recobrar esta parte y que nuestras personas que vienen atrás empecemos a trabajar con ellos, ¿sí? Desde aquí podría ser empezar a tejer nuestra reconstrucción del tejido social. Pero nada de lo que podemos ver en la currícula, nada de lo que pudimos haber revisado, leído, trabajado y reproducido y tal, si no hay una trascendencia y el estudiante no lo puede llevar a convertirse en o trascenderlo, no sirvió de nada entonces. Tan solo escribió en sus libretas, tan solo resolvió en sus libros, tan solo dijo, pásame esto, pásame aquello, pero si no se detuvo a algo que te dije hace un momento, urge que la educación vaya más allá de aprendizaje formal, de contenidos curriculares, que las escuelas y los profesores desempeñemos una función más significativa, ¿sí? Desde una formación integral, la educación debe promover sensibilidad, reflexión, conciencia crítica, capaces de autoconocerse y transformar para actuar en un mundo, ¿sí? De forma sensible y responsable. Responsable en todos los aspectos, ¿sí?
no pasar por encima del otro, ¿sí? No perderme en una máquina día y noche y olvidarme de vivir. No perderme en que estoy aquí con un celular y cuando tengo a la persona face to face me olvido de desarrollar algo que es tan maravilloso que se llama lenguaje. Ponerle voz a mi palabra, ponerle voz a mi sentir, poder expresar. ¿Por qué hoy tanto paciente que llega somático y enfermo porque no puede hablar ni expresar? Pero puede a lo mejor en un celular hacerlo. Pero cuando estás frente a la persona, ¿y qué tan importante cuando hablamos del consciente, cuando me vuelvo consciente? ¿Qué tan importante decir, pues ya está aquí, yo digo lo que siento? Pero qué diferencia poder decir, ya está aquí, yo pienso lo que digo. Yo utilizo todo este proceso que llega a mi lenguaje, todo este proceso para poder expresar y decir lo que voy a decir, y que son microsegundos, pero que lo que esté hablando y esté diciendo sea consciente. Cuando tú le enseñas a un niño a poder asimilar y acomodar y reproducir lo que aprendió, y vamos, que es piagetiano, ¿no? Totalmente la asimilación y la acomodación. Pero cuando alguien lo está comprendiendo y lo está entendiendo, ahí está la trascendencia. Ahí está lo que va a hacer de una personita allá afuera. Detenerse a formular lo que va a decir. Y lo mejor de todo es cuando dice, me lo enseñó mi profesor, mi profesora. Nos lo explicó cómo podíamos hacer esta asimilación y acomodación. Y cómo ahí lo puedo comprender y entender. ¿Sí? ¿Cómo puedo entender? Y sé, y vuelvo a repetir, lo dije al inicio, sé que nos encontramos con una diversidad áulica, ¿verdad? Con diferentes estilos de aprendizaje. Pero vamos que ahí está el reto docente y su competencia docente. ¿Sabes cómo la va a desarrollar? Cuando realmente tenga amor por su quehacer, vocación. Y cuando quiera dejar un legado. Pero cuidado, cuando estás ahí nada más porque no encontraste trabajo de tu carrera, ¿sí? Cuando había una vacante o porque ahí no se trabaja mucho, pero en realidad no te gusta la docencia, cuidado, vas a tronar a muchos chiquillos, vas a tronar a muchos estudiantes, vas a incluso dejar una herida o una cicatriz con connotación negativa, ¿sí? Y que llegan y escuchas muchas de las personas que no quieren ir a la escuela, que incluso desertan en una investigación que se ha llevado a cabo, es porque no tuvieron muy buena experiencia con profesores, ¿sí? Con profesores que lejos de motivarlos hacia abajo, los tronaron, ¿sí? Nos hemos encontrado con mucho de esto. Por eso la importancia, y sin caer, vuelvo a repetir, no vamos a caer en romanticismo, el buen profesor, no. Vuelvo a repetir, somos como obras inacabadas, esas obras inacabadas que todo el tiempo vamos a estarnos esculpiendo. Hoy cincelazo aquí, esas obras de Miguel Ángel, cincelazo acá, pero no terminaré de construirme hasta lo mejor que muera. Y todo el tiempo tendré que seguir construyéndome. Trabajar en mi persona, trabajar en mí, innovando constantemente en una construcción y permitirme seguir aprendiendo, sobre todo. Y algo muy importante, cuando logremos o estemos ayudando a nuestros estudiantes, y no nada más estudiantes, nuestros hijos, las personas con las que trabajemos, nuestros niños, porque recuerda que pues son nuestro futuro, ¿sí? Cuando los enseñemos a ser, a nuestro self, nuestro yo, a ser persona, a rehumanizarnos, tenemos una gran esperanza. Y no nada más para el ámbito educativo, para la humanidad, en todos los aspectos, ¿sí? Pero al inicio hablé, la educación es transformadora y puede crear cambios significativos. Para ello, pues vamos al siguiente. El fin no puede justificar los medios.
por la sencilla y clara razón de que los medios empleados determinan la naturaleza de los fines obtenidos. Aldous Huxley. Y bien, ¿pero qué nos dice? ¿Por qué tengo que por qué tendría que nombrarlo? Por algo muy importante. El docente tendrá que darse tiempo para poner entre paréntesis la pertinencia y el alcance de su intervención docente para lograr el fin de que en este caso, como sugiere Kant, como lo ha mencionado, es muy fuerte al referir que hay malos educadores, por no poner énfasis en el quehacer educativo. No solo basta en reflexionar en el entorno al fin de la educación, sino los medios deben estar a la altura de esa finalidad. Para ello, aquellos pitagóricos presocráticos, tenía que mencionarlo, lo siento, soy filósofa, con la idea de la analogía nos sugiere, ¿sí?, la puesta en práctica del equilibrio proporcional, ¿sí? Siempre del lado más la diferencia, es decir, la educación se tendría que buscar en el equilibrio proporcional entre el fin y el medio. Los fines dan fundamento a todas las herramientas docentes. Esos son los fines. Los medios dan la realidad al fin. Uno sirve como idea, uno sirve como fin. Los otros ponen el camino que lleva a la realización y la práctica. Ellos son los medios, ¿sí? Pero eso sí, el equilibrio debe privilegiar la acción, los medios, los cuales no pueden estar instrumentalizados, no, porque no se quiere alcanzar un fin técnico, sino un fin humanístico. Humanos entonces serán los medios, ¿ok? Entonces, ¿qué son? Las herramientas pedagógicas son los métodos, la evaluación, el plan de estudio, la didáctica, etc. Si esto, compañeros, compañeras, nos ayudan en la humanización y la realización del ser humano, entonces solo son discursos y técnicas sin sentido que quizá entretengan, pero no dan forma. De ahí que independientemente a cualquier reforma educativa de la cual mencioné al inicio, el docente siempre debe estar sacando la radiografía de lo que pasa en el aula y la sociedad, porque son los resultados de lo que estamos mirando. Vuelvo a retomar la palabra, la reconstrucción del tejido social. Saben de las necesidades de lo que los alumnos tienen para dar sentido a su vida. Adaptan toda la maquinaria de herramientas didácticas a la realidad educativa que existe, ¿sí? Y la vamos a ir moldeando y adaptando a la situación que estamos viviendo, ¿sí? Por eso la flexibilidad que debe de tener. Y como no es un ejercicio individual, en este caso el docente necesita de su par. Urge que la formación docente y la práctica educativa sea un hecho que se construye en comunidad. O sea, lo que acá le llamamos juntas de academia, consejos técnicos, esas reuniones que hacemos de manera mensual donde nos reunimos, pero no para saber quién es más o quién ha hecho mejores trabajos, para poder trabajar en colectividad. Desde ahí vamos a erradicar el individualismo desde yo, profesor, y eso se va a ver reflejado en los trabajos o en los cuerpos colegiados, ¿sí? Esa es la importancia. Por ello, estos congresos, coloquios, foros, intercambios son un excelente medio que nos permite estar a la vanguardia de todos los medios educativos centrados en el alumno y que nos permite poder diferir, poder discernir en lo que no estoy de acuerdo, en lo que me puede funcionar de manera áulica, ¿sí? Conoces a tus alumnos y si no, uno de los primeros trabajos es aprender a conocerlos, independientemente de lo que te piden tu evaluación diagnóstica, tu evaluación sumativa, etc. Somos humanos y nada del humano me es ajeno. Puedo identificar, puedo observar, puedo detenerme a conocer. Y si yo me detengo por un momento
a mirar a mis estudiantes no como matrícula, ¿sí? No como lista de asistencia. Y los puedo mirar de sujeto a sujeto, no de sujeto a objeto, también de ahí ya estaría desde el otro lado. Y sin crear un paternalismo y maternalismo, por supuesto que no, no vamos a ir a jugar a ser papás o mamás, pero sí voy a ir a tratar, ¿sí? De formar, de trascender, de ayudarles a ser, al ser. Desde ahí sí es algo que me corresponde y me compete, porque es algo en el cual decidí yo entrarle, al trabajo que decidí, ¿sí? Y no nada más es por percibir una quincena, también hay que entregar aquí, porque van a ser nuestros futuros, esos estudiantes, nuestros futuros, y lo voy a decir, pueden ser delincuentes, nuestros futuros profesionistas, nuestros futuros científicos, y que sé que tenemos un rezago muy, muy marcado y que suena tal vez muy bonito, porque tenemos por ahí desigualdades sociales, económicas. Sabemos que eso es un reto impresionante que también puede contribuir o no, ¿verdad? Pero sí sabemos que algo que pueda yo dejar en uno de los estudiantes, desde ahí es mi granito de arena y desde ahí es un gran, gran legado. Hasta aquí voy a detenerme tantito, porque no quiero caer en algo que nos dicen, algo que diría la educación bancaria, ¿verdad? Donde nada más hablo y deposito y deposito. Así es que dejo un pequeño espacio antes de continuar para que por favor abras tu micro, nos comentes tu aportación, quieres, etcétera. Es muy importante. Voy para allá. ¿Sabes? Mm, Somos únicos e irrepetibles, nos asemejamos, pero lo maravilloso que podemos tener como humanos es la diversidad de pensar, ideologías, y cada quien vamos a hablar desde nuestra percepción de nuestra realidad. Algo que sí puedo decir, cuando dije la palabra romántica sueños, recordé a Martin Luther King, tengo un sueño, que un día podemos nosotros votar, que un día pueda haber una posibilidad de cambio, donde pueda haber esto, el otro, etcétera. Hay bienes que a lo mejor tenemos un sueño y lo llevamos a cabo en nuestras aulas. Entregamos nuestras clases no pensando que es un niño de otra persona, pensando que son nuestro futuro y nuestros niños, pensando que cuando ya no estés pudiste haber dejado algo, una connotación positiva, no una cicatriz ni una herida, una trascendencia que puede jugar un papel muy importante en la rehumanización y sobre todo en el enfoque centrado en la persona. La persona puede cambiar a través de, y creo totalmente, ¿sí?, en esa transformación, pero para ello tiene que haber alguien que crea. Y vamos, que sé hablar de la doxa y de la epistemología. La doxa son las creencias versus epistemología contra el conocimiento científico, pero muchas de esas doxas y creencias, ¿sí?, también fueron transformadas en epistemología.